Muy buenos días, les habla Ramón Luis Molina desde aquí, de mi aposento, compartiendo con ustedes. Hoy quiero hablar con ustedes un tema que yo creo que es de mucha importancia dentro de la vida del cristianismo. Anteriormente estuve hablando dos temas en particular, porque estoy como una secuencia. Hablé sobre cuántos dioses hay y demostré a la luz de la escritura que solamente existe un solo Dios. Posteriormente hablé sobre quién se encarnó y ahí demostré a la luz de las escrituras quién fue el que se encarnó. Hoy tengo que admitir que el tema es un poquito más complejo porque voy hoy a tratar de explicarle en una manera sencilla cómo surgió la encarnación. ¿Qué fue lo que pasó o qué creemos que pasó? Así que bien atento, toma notas. Te invito a que si tienes alguna pregunta, mira, me escribas y así podré darte respuesta conforme a como Dios ponga en mi corazón. Lo primero que hay que ver es que, según mi punto de vista, el verbo que existía en la eternidad desde el principio vino a habitar en un cuerpo de una manera sencilla. Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí mismo en el capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, para poderlo explicar de una manera sencilla, el verbo existía en la eternidad, era un ser espiritual. Era un ser espiritual. Bueno, Dios es espíritu. Los ángeles son espíritu. El diablo es un espíritu. Los demonios son espíritu. Y cuando hablamos del verbo, estamos hablando de un ser real, verdadero, espiritual. Nunca olvidando que el mundo espiritual fue primero que el mundo material. Antes que existiera el mundo en el cual nosotros convivimos y las personas, ya el mundo espiritual existía. Así que porque no se vea el mundo espiritual no deja de ser real, es más real que el mundo material. Ahora, el ser que se encarnó era un espíritu. Vamos a tomarlo desde esa perspectiva para que ustedes vean lo que les quiero decir. Y el espíritu, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que esto quiere decir es que ese verbo tomó un tabernáculo. En el original, el versículo 14 de Primera de Juan dice que tomó un tabernáculo. Lo que está presentando es, como en el Viejo Testamento, la presencia de Dios habitaba en un tabernáculo para que el pueblo se dirigiera a él y lo adorara. Ahora en Cristo Él es el tabernáculo. Por eso cuando Jesús se refirió a su cuerpo, que dijo, destruid este templo, estaba hablando de su cuerpo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando del cuerpo. Pues en ese cuerpo habita, según Colosenses, toda la plenitud de la deidad. Habita dentro de ese cuerpo. En Hebreos dice que sacrificio y ofrenda no quisiste. He aquí me preparaste un cuerpo. De manera que Jesús, el Jesús que conocemos, fue un verbo, un espíritu que se hizo carne en un cuerpo. ¿Ok? Ahora fíjense, la concepción, la gestación, fue obra del Espíritu Santo. Eso lo dice Lucas en el capítulo 1. Cuando la Virgen le dijo, ¿cómo puedo tener yo un embarazo si no tengo marido? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que la Biblia nos ilumina y nos da a entender es que el Espíritu Santo obró en la gestación de María. Aquí lo que tenemos que ver es algo.
cuando nosotros hablamos de un embarazo, estamos hablando de una concepción que ocurre cuando un hombre y una mujer tienen una relación, el óvulo y el espermatozoide se encuentran, se unen y ahí hay la concepción. Pues la Biblia lo que dice es que ese concepto no vino ni de hombre ni de mujer. El hombre no puso un espermatozoide, José, ni María puso un óvulo. Esa concepción de un ser humano verdadero, que no hay nada que nos tenga que asombrar, porque nosotros entendemos que la vida el que la da es Dios. Cada ser humano que nace, Dios es el que da esa vida. Pues aquí hubo una concepción y cuando eso ocurre, que el espermatozoide y el óvulo se unen, esa primera célula es lo que se llama un cigoto. Y ahí comienza la vida y a multiplicarse la célula. Esa vida que surgió en aquel momento, en ese mismo momento hubo la encarnación. No fue que Dios tomó un cuerpo ajeno y entró en un cuerpo ajeno, no. Hubo una concepción del Hijo de Dios. Y ahí está ese ser humano, todo Dios, todo hombre. Y fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, lo que se encarnó fue un espíritu. Por eso es que es grande el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne. Eso es algo que la mente humana no lo puede razonar a veces, porque es un misterio. Pero esa fue la realidad. Fue manifestado en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que ese verbo se encarnó. Vamos a tomar 2 o 3 conceptos para derribar cualquier concepto que no sea correcto y tratar de llegar al concepto correcto. Si un ser espiritual deja de ser espiritual y viene a la tierra y se transforma en un cuerpo, eso no es encarnación, porque primero, el ser espiritual, los seres espirituales no mueren. La Biblia dice que los ángeles no mueren. Los seres espirituales no mueren. De pensar que ese verbo era un ser espiritual que existía y que dejó de ser para tomar un cuerpo, no tiene sentido porque los seres espirituales no mueren. Y si tuvieran que morir, dejar un ser espiritual de vivir para tomar otro cuerpo, no se puede entender qué fue lo que tomó el cuerpo, porque el ser espiritual dejó de ser. Así que no hay tal encarnación. El otro concepto es que si un ser espiritual se materializa en un ser humano, y eso sería la encarnación, tampoco es correcto, porque en el Viejo Testamento los ángeles se materializaban y dejaban de ser ocultos y se manifestaban en cuerpo como si fueran personas, pero eran ángeles materializados. En el caso del verbo, el verbo no se materializó en un cuerpo, porque eso no sería encarnación. Encarnación es nacimiento, engendrado, y ahí no hay engendramiento. El engendramiento ocurre cuando un ser comienza a existir. Así que un ángel haya dejado de ser ángel para ser un ser humano es falacia, no es cierto. El otro aspecto es que si el ser espiritual, que es lo que estamos hablando de la encarnación, al Dios poner ese cigoto y manifestar esa vida eterna en ese cuerpo, es un ser que nació en cuerpo, pero con su espíritu eterno. Por eso era todo Dios y todo hombre. Todo Dios y todo hombre. Así que cuando el verbo se encarna, Dios le prepara un cuerpo a ese verbo, pero es un cuerpo engendrado, nacido. ¿Ve? Y cuando esa conexión entra y la vida surge, estamos hablando del verbo eterno que tomó un cuerpo y se hizo
carne para habitar entre nosotros. Es lo que Colosenses también dice, que siendo en forma de Dios, no estimó igual y ser a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y tomó